Llegué a casa exhausto del trabajo y encontré a mi esposa y a sus amigas esperando en un círculo con una silla vacía para mí. Lo llamaron juicio matrimonial. Me negué a participar. Lo que pasó después cambió todo. Después de un largo día de trabajo, todo lo que uno quiere es llegar a casa y descansar un poco. Tal vez pasar un poco de tiempo con su esposa. Pero en lugar de eso, entras y la encuentras sentada en un círculo con 3 de sus amigas y una silla vacía en el medio esperándote, como si te hubieran estado esperando, como si estuvieran a punto de comenzar algún tipo de juicio. ¿Qué harías en esa situación? Déjame saber en los comentarios. Ahora, sin perder más tiempo, entremos en la historia. Esa mañana comenzó de la misma manera que comienzan todas las mañanas. Despierto antes de las 6, un café que apenas probé. El tráfico de Tampa consumiendo 40 minutos de mi vida. Y un lugar de trabajo donde cada decisión aterrizaba en mi escritorio antes de las 8 de la mañana. 2 equipos llegando tarde. Una entrega de concreto retrasada 3 horas y un subcontratista amenazando con irse por una disputa de pago de pesos que ni siquiera me correspondía resolver. Para las 3 de la tarde, tenía un dolor de cabeza que se instaló justo detrás de mis ojos y no se movió. Administro proyectos de construcción. La gente escucha eso y se imagina a un tipo con casco señalando cosas. Lo que realmente significa es que cargas con el peso de cada retraso, cada sobrecosto de pesos y cada discusión entre oficios, y lo haces sin desmoronarte. Porque en el momento en que lo haces, todo el sitio de trabajo te sigue. Ese día fue uno de los más difíciles. No el más difícil, pero casi. Estacioné la camioneta en la entrada a las 6:47, apagué el motor y me quedé allí sentado durante unos 30 segundos. Simplemente sentado. El tipo de silencio que se siente como una recompensa después de 10 horas de ruido. Luego tomé mi bolso y entré. La sala de estar me detuvo. Hannah estaba en el sofá. Megan estaba en el sillón frente a ella. Otras 2 mujeres, Lexi y Piper, estaban sentadas a cada lado, y en el medio de la habitación, frente a las 4, había una silla. Nuestra silla del comedor, sacada y colocada allí como si hubiera estado esperando. Nadie dijo nada por un segundo. Megan habló primero. Tenía esa calma ensayada en su voz, del tipo que usa la gente cuando ha practicado lo que va a decir. Me dijo que querían hablar, que Hannah tenía cosas que necesitaba expresar y que ellas estaban allí para apoyar ese proceso. Usó la palabra proceso. De hecho, dijo que era un espacio seguro para ambos. Miré la silla. Miré a Hannah. Hannah no me estaba mirando. Dejé mi bolso lentamente y dije, ¿qué es esto? Megan empezó a explicar algo sobre que Hannah no se sentía escuchada. Algo sobre un desequilibrio en la dinámica del hogar. Tenía todo un marco teórico para ello. Dejé que dijera unas 4 oraciones. Luego dije, te voy a detener ahí. Mi voz era neutral. No sé qué les dijo Hannah y no me voy a sentar en esa silla. Megan insistió. Dijo que este era exactamente el tipo de resistencia que esperaban, que era importante que yo estuviera abierto a escuchar la perspectiva de Hannah. La miré por un momento. Megan, estás en mi casa. Trajiste una silla al medio de mi sala de estar y me estás diciendo que me siente en ella para que puedas explicarme mi matrimonio. Eso no es un espacio seguro. Eso es una trampa. Piper intervino. Dijo que yo estaba a la defensiva. Lexi asintió como si eso confirmara algo. Me volví hacia Hannah. ¿Planeaste esto? Ella finalmente me miró. No respondió de inmediato, lo cual era una respuesta en sí misma. Necesitaba apoyo, dijo en voz baja. ¿Para qué? Pregunté. Podrías haber hablado conmigo. Has tenido todas las noches durante 2 años para hablar conmigo. Eso tuvo impacto. Pude verlo. Pero Megan se recuperó rápido. Interrumpió y dijo que ese era exactamente el problema. Que Hannah no sentía que pudiera acudir a mí. Que yo era inaccesible y despectivo. Me volví hacia Megan. Tú no me conoces. Conoces lo que Hannah te dice,
filtrado a través de cualquier cosa de la que la hayas estado alimentando durante los últimos meses. No voy a hacer esto contigo. Miré a Lexi y Piper. Me gustaría que ustedes tres se fueran. Ahora. El tono de Megan cambió. Dijo que yo estaba demostrando su punto, que mi reacción era exactamente la que Hannah había descrito. Dijo que no se iría a ninguna parte hasta que Hannah dijera que estaba bien. Hannah, le dije, diles a tus amigas que se vayan a casa. La habitación se quedó en silencio. Megan empezó a decir algo sobre cómo yo no podía simplemente darle órdenes a la gente. Que Hannah tenía voz. La tiene, dije. La ha tenido todo el tiempo. Simplemente no la usó conmigo. Recogí mi bolso de donde lo había dejado. Me voy a dar una ducha. Cuando salga, me gustaría hablar con mi esposa a solas. Si ustedes tres todavía están aquí cuando lo haga, daré la noche por terminada y tendremos esta conversación mañana sin la audiencia. Pasé junto a todas ellas y caminé por el pasillo. De pie en la ducha, con el agua tan caliente como lo permitían las tuberías. Repasé lo que acababa de suceder. No la ira. No estaba enojado. No exactamente. Era más bien el tipo de claridad que obtienes cuando algo confirma lo que has estado intentando ignorar. Esto no surgió de la nada. Alguien había estado influyendo en ella, y ella había dejado que llegara tan lejos antes de decirme una palabra. Cuando salí, Megan, Lexi y Piper se habían ido. Hannah estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, mirando al suelo. La silla vacía todavía estaba en el medio de la habitación. La moví de regreso a la mesa del comedor. Luego me senté frente a ella. De acuerdo, dije. Háblame. No empezó de inmediato. Se quedó sentada con los brazos aún cruzados, como si estuviera decidiendo algo. No la presioné. Esperé. Cuando finalmente habló, lo hizo más lentamente de lo que esperaba. Dijo que sentía que había desaparecido. Que en algún momento de los últimos 2 años, sin trabajo, sin una rutina que fuera suya, se había convertido en una versión de sí misma que no reconocía. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, hacía la cena y esperaba. Ese era su día, todos los días. Y yo llegaba a casa demasiado cansado para hacer mucho más que comer y relajarme, y ella se sentía como un mueble. Escuché todo eso. Luego fue más allá. Dijo que la división no era justa. Que ella llevaba el peso del hogar mientras yo solo trabajaba y volvía a casa. Que yo no veía lo que ella hacía ni lo reconocía. Que se sentía más como una ama de llaves que como una esposa. Mantuve mi voz uniforme. Hannah, trabajo 60 horas a la semana para que no tengas que trabajar en absoluto. Ese fue el acuerdo. Dijiste que querías tiempo libre después de renunciar. Dije, bien, yo me encargaré de aportar los pesos. Tú te encargas de la casa. Eso es lo que decidimos juntos. Dijo que ya no se sentía como una decisión. Se sentía como una trampa. Una trampa, repetí. No pensé que duraría tanto. No pensé que me sentiría tan invisible haciéndolo. Entonces, ¿por qué no lo dijiste hace 6 meses, hace 1 año? No respondió. Llego a casa y estoy exhausto. Eso es cierto, dije. ¿Sabes qué es lo que no traigo a casa conmigo? Al subcontratista que amenazó con abandonar el trabajo la semana pasada. Al inspector que reprobó una sección del armazón y nos costó 4 días y muchos pesos. Al jefe de equipo que tuve que despedir porque se presentó en mal estado y no puedo permitir eso en una obra. Dejo todo eso en la puerta porque no quiero descargarlo sobre ti. Pensé que te estaba haciendo un favor. Ella levantó la vista. ¿Quieres hablar de ser invisible? Me incliné hacia adelante. Arreglo cosas en esta casa todos los fines de semana. El calentador de agua, el panel de la cerca, el grifo de la cocina que goteó durante una semana antes de que yo tuviera un sábado libre. No me pediste que hiciera nada de eso. Simplemente lo hice porque había que hacerlo. Y ni una sola vez me senté frente a ti y dije que no me sentía valorado. Apretó la mandíbula. Entonces, esto es una competencia.
No, es una corrección. Pintaste una imagen esta noche frente a tus amigas en la que soy un esposo ausente que no contribuye con nada en la casa. Eso no es lo que está pasando aquí. Dijo que la imagen no era tan simple. Que incluso si yo hacía cosas en la casa, todavía se sentía invisible como persona. Que el problema no era solo el trabajo. Era que habíamos dejado de conectar. Que yo llegaba a casa y actuaba por inercia y ella sentía que estaba sola incluso cuando yo estaba sentado allí mismo. Era más difícil discutir eso. Me recosté. De acuerdo, escucho eso. Y no te voy a decir que esté mal porque no sé lo que sientes. Pero Hannah, ¿por qué es la primera vez que tenemos esta conversación? ¿Por qué hizo falta que Megan pusiera una silla en la sala de estar para que me dijeras algo de esto? Dijo que no sabía cómo sacar el tema. Que tenía miedo de que yo la ignorara. ¿Alguna vez te he ignorado? Una pausa. No, pero tenía miedo de que lo hicieras. La miré por un largo momento. Tenías miedo de algo que nunca he hecho. Así que en lugar de hablar conmigo, hablaste con Megan. Y Megan te ayudó a convertirlo en un juicio. Su voz se elevó un poco. Dijo que Megan se preocupaba por ella, que sus amigas solo intentaban ayudarla a encontrar su voz. Megan no tiene voz en nuestro matrimonio, dije. Ella no vive aquí. Ella no sabe lo que pasa entre nosotros cuando nadie más está mirando. Ella conoce la versión que tú le diste, que según lo de esta noche parece que omitió algunas cosas. Eso no es justo. Lo que no es justo es llegar a casa después del día que acabo de tener y caminar hacia una emboscada. Eso no es justo, Hannah. La habitación se quedó en silencio. Ninguno de los dos se movió por un rato. Luego dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar, que las cosas estaban demasiado tensas en ese momento, que se iba a quedar en casa de Megan por unos días. Sentí que algo caía en mi pecho. No pánico, más bien reconocimiento, como una puerta cerrándose. Eso es un error, dije. Lo sabes, ¿verdad? Me acabas de decir que Megan ha estado moldeando la forma en que ves este matrimonio. Y tu respuesta es ir a pasar 3 días en su casa mientras esto todavía está a flor de piel. Dijo que solo necesitaba espacio para aclarar su mente, que no se iba, que solo se tomaba unos días. Esas dos cosas se van a mezclar allí, y lo sabes. Me puse de pie. Megan nunca ha estado en una relación que haya durado más de 8 meses. Lexi tiene 27 años y piensa que el matrimonio es una lucha de poder. Estas no son las personas que deberían estar aconsejándote en este momento. Dijo que yo estaba tratando de controlar con quién hablaba. Estoy tratando de decirte la verdad. Hay una diferencia. Fue al dormitorio. Escuché el armario, la cremallera de una maleta. Me quedé en la sala de estar y no la seguí. Cuando salió con una pequeña bolsa colgada del hombro, se detuvo en el borde del pasillo. Me miró como si estuviera esperando algo. Tal vez que le pidiera que se quedara. No lo hice. Te llamaré, dijo. Asentí una vez. De acuerdo. La puerta principal se cerró. Me senté allí en silencio durante mucho tiempo. El tipo de silencio que se siente diferente al que me había aliviado encontrar apenas 2 horas antes. Luego tomé mi teléfono y abrí mis contactos. No para llamarla a ella, ni para llamar a Megan. Me desplacé hasta un nombre que había estado posponiendo buscar. Un abogado de derecho de familia que un compañero de trabajo había mencionado meses atrás durante su propio divorcio. Alguien llamado Norman Ellison. No llamé esa noche, pero guardé el número. La primera noche solo en la casa fue extraña. No mala, simplemente extraña. Preparé algo rápido, comí en la mesa de la cocina y me senté con el silencio más tiempo del que solía hacerlo. Sin televisión, sin ruido de fondo, solo la casa haciendo lo que hacen las casas cuando nadie las llena de conversación. Me fui a la cama a una hora razonable y miré el techo durante unos 40 minutos antes de dormirme. El trabajo a la mañana siguiente fue su caos controlado habitual. Un problema de drenaje en el extremo sur del sitio retrasó el vertido de concreto nuevamente, y pasé la mayor parte de la tarde al teléfono gestionando las consecuencias. Fue el tipo de día que exige todo de ti,
lo cual estaba bien. No tenía mucho interés en tener tiempo libre para pensar. Me envió un mensaje de texto esa tarde. Acabo de llegar. Estoy bien. Respondí. Qué bueno. Eso fue todo por el primer día. El día 2, llamé a Norman Ellison no para presentar nada, ni para tomar ninguna decisión. Solo quería entender cuál era mi situación. Tenía disponibilidad ese jueves por la mañana, me pidió que fuera, y le dije que lo haría. Colgué y volví al sitio como si no acabara de programar una reunión con un abogado de divorcios. Lo que no sabía y lo que reconstruí más tarde a partir de lo que Hannah me dijo fue cómo se veían realmente esas primeras 48 horas en el lado de Megan. Hannah se había imaginado algo así como un reinicio, un lugar limpio y tranquilo para relajarse, hablar las cosas con alguien que la conociera y obtener algo de claridad. A lo que entró fue a un apartamento que parecía habitado por 3 personas, excepto que solo vivía una. Platos en el fregadero que habían estado allí el tiempo suficiente para calificar como un experimento científico. Ropa en todas las superficies. Un baño que no se había limpiado en un periodo de tiempo que Hannah no quería estimar. La energía de Megan esa primera noche era alta, casi teatral. Estaba en modo aliada total, sirviendo vino antes de que Hannah siquiera hubiera soltado su bolso, lista con temas de conversación sobre la independencia y la autoestima y el coraje que se necesitaba para irse. Hannah dijo que se encontró asintiendo con la cabeza y sin creer del todo en nada de eso. Esa primera noche, llegaron 2 hombres que ella nunca había conocido. Se quedaron hasta mucho después de la medianoche. Megan estaba en su elemento, ruidosa, riendo, el centro de todo. Hannah se sentó al margen de eso y se fue a la cama en la habitación de invitados antes de que se fueran. Me envió un mensaje de texto desde debajo de las sábanas. Yo ya estaba dormido y no lo vi hasta la mañana. El día 2 fue peor. Megan pasó la mayor parte de la tarde en su teléfono celular y no le hizo a Hannah ni una sola pregunta sobre cómo estaba realmente. Cuando Hannah mencionó algo que yo había dicho, uno de los puntos de nuestra discusión al que le había estado dando vueltas, Megan lo descartó de inmediato, no se involucró en ello, simplemente lo replanteó como si yo intentara hacerla sentir culpable, lo archivó y siguió adelante. Hannah notó eso. Para la segunda noche, Megan anunció que tenía planes e invitó a Hannah a que la acompañara. Un grupo de sus amigas iba al Club Prana. Hannah dijo que no. Megan insistió. Hannah dijo que no de nuevo. Megan fue de todos modos. Hannah se quedó sola en ese apartamento durante 3 horas. Llamó a su hermana Penny esa noche. Penny Lam, la estable, la que siempre había sido directa con Hannah de una manera que sus amigas a veces no lo eran. Penny le preguntó cómo estaba y Hannah dijo que bien. Y Penny dijo que no sonaba bien. Hablaron durante casi 1 hora. Penny no tomó partido. Solo hizo preguntas, buenas preguntas, del tipo que requerían que Hannah realmente pensara en lugar de solo reaccionar. Al final de la llamada, Hannah estaba más callada de lo que había estado en todo el día. Mientras tanto, yo estaba en la casa haciendo lo que siempre hago cuando algo anda mal y todavía no hay nada que hacer al respecto. Conduje hasta Home Depot el sábado por la mañana, recogí materiales para un estante que tenía la intención de construir en el garaje desde hacía 2 meses y pasé 4 horas cortándolo y montándolo. Trabajo físico, resultados concretos. Ayudó. Esa noche, me senté en el porche trasero con una cerveza y miré el patio. Habíamos hablado de poner un pequeño jardín allí atrás. Hannah lo había mencionado más de una vez, y yo seguía diciendo que lo haríamos. Se me ocurrió, sentado allí solo, que no tenía una buena razón de por qué no lo habíamos hecho. El domingo por la mañana, llamé a la oficina de Norman Ellison y confirmé la cita del jueves. Luego limpié la casa. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos que no fuera pensar. Para el domingo por la tarde, en el día 3, había llegado a un punto al que no esperaba llegar tan rápido. No ira, no desesperación, algo más parecido a la determinación. La conversación que habíamos tenido fue real y parte de ella había tenido impacto. Pero el hecho de que hiciera falta una confrontación montada en mi propia sala de estar para llegar a eso, a esa parte no podía dejar de darle vueltas. Si la comunicación se había roto tan gravemente sin que yo siquiera me diera cuenta,
eso era algo de lo que ambos tendríamos que rendir cuentas. Aún no sabía que ese mismo domingo, a 50 minutos al otro lado de Tampa, Hannah estaba en medio de una discusión con Megan que cambiaría todo. Megan regresó del Club Prana a las 2 de la madrugada con un hombre que Hannah nunca había visto antes. Los escuchó entrar, la puerta, las risas, el volumen de dos personas que habían estado bebiendo y no se daban cuenta de lo ruidosos que eran. Hannah se acostó en la habitación de invitados con la luz apagada y escuchó a través de la delgada pared entre ella y lo que fuera que estuviera pasando en la habitación contigua. Y pensó en nuestra sala de estar y en la silla y en lo segura que había estado Megan sentada en ese sillón hacía 3 días. Se levantó temprano a la mañana siguiente, preparó café en una cocina que ella misma había limpiado el día anterior y se sentó en la pequeña mesa de Megan con su teléfono boca abajo. El hombre de la noche anterior se fue alrededor de las 9. Megan salió 20 minutos después con una camisa de gran tamaño, buscando su cargador, y pareció casi sorprendida de encontrar a Hannah todavía allí. Se sirvió café y preguntó cómo había dormido Hannah. Hannah dijo, bien. Luego preguntó algo para lo que se había estado preparando. Le preguntó a Megan sobre la situación de los pesos del alquiler. No era una acusación. Solo había notado una pila de sobres en el mostrador de la cocina, de esos que vienen con letras rojas en el exterior. Los notó el primer día y no había dicho nada. Ahora preguntó. La postura de Megan cambió. Dijo que no era nada, solo un asunto de cobro de pesos con el que estaba lidiando. Hannah insistió suavemente. Megan desvió el tema, luego se puso un poco a la defensiva, luego finalmente admitió que tenía 2 meses de atraso en el alquiler y que su arrendador había enviado un aviso formal. Dijo que no era gran cosa. Había manejado situaciones como esta antes. Hannah preguntó cómo. Megan se encogió de hombros y dijo que lo resolvería. Siempre lo hacía. Hannah asimiló eso por un momento. Luego preguntó sobre la última relación de Megan, la que había terminado hacía 4 meses, la que Megan había descrito en ese momento como ser finalmente libre. Hannah preguntó qué había pasado en realidad. La respuesta de Megan fue vaga de una manera que le dijo todo a Hannah. Un chico que no estaba listo para comprometerse. Incompatibilidad, direcciones diferentes. Enumeró razones como si leyera de una lista y ninguna de ellas tenía ningún peso. Hannah recordó lo que yo había dicho en la sala de estar. Megan nunca ha estado en una relación que haya durado más de 8 meses. Ella ignoró eso cuando lo dije. Ahora ella misma estaba haciendo los cálculos. Esa tarde, Megan sugirió que salieran. No al Club Prana esta vez, solo a almorzar a algún lugar en la 7ª Avenida. Hannah aceptó. Consiguieron una mesa afuera y la conversación estuvo bien al principio, ligera, fácil. Luego Megan sacó el tema de mi situación otra vez. Tenía un nuevo enfoque al respecto, algo en lo que aparentemente había estado pensando sobre cómo la dependencia de pesos en un matrimonio crea un desequilibrio de poder por diseño y que mi disposición a ser el único proveedor era en realidad un mecanismo de control, no generosidad. Hannah escuchó todo. Luego dijo, ¿de verdad crees eso o solo estás diciendo lo que suena bien? Megan la miró. Porque he estado aquí 3 días, continuó Hannah. Y he pasado más tiempo sola en tu apartamento que hablando contigo. Saliste sin mí. Trajiste a alguien a casa sin advertirme. Y la única vez que intenté hablar de algo real, me dijiste que solo me sentía culpable por cómo él planteaba las cosas. Mantuvo su voz firme. No me preguntaste qué pensaba. Me dijiste lo que pensaba. Megan dijo que solo intentaba ayudar. Sé que lo intentas, dijo Hannah. Pero la ayuda que viene con una conclusión ya adjunta no es realmente ayuda. El almuerzo terminó poco después. No en una explosión de ira, solo con un silencio que ninguna de las dos llenó. Caminaron de regreso al apartamento por separado y Hannah fue directamente a la habitación de invitados y se sentó en el borde de la cama. Abrió la aplicación de fotos en su teléfono inteligente y retrocedió. No mucho, solo unos meses. Un domingo en el patio trasero. Nosotros dos, yo sosteniendo un pez que había pescado en el muelle de Saint Petersburg. Ella riéndose de la cara que yo estaba haciendo. Recordaba ese día claramente.
Yo había llegado a casa de ese viaje de pesca y había arreglado la puerta mosquitera que ella había mencionado que se atascaba. Ella no me lo había pedido. Simplemente lo hice. Se desplazó un poco más. Una foto que había tomado del estante del garaje que yo había construido meses atrás. La había tomado para enviársela a su madre. La descripción que escribió y nunca envió, él construyó esto en una tarde. Dejó el teléfono en la mesa. Luego me llamó. Yo estaba en el lugar de trabajo cuando sonó mi teléfono. Vi su nombre y me alejé del ruido hacia la relativa tranquilidad cerca de los remolques de equipo. Respondí. Ella dijo hola. Yo respondí hola. Hubo una pausa que se sintió más larga de lo que probablemente fue. Me preguntó si podíamos hablar cuando regresara. No por teléfono, en persona. Le dije que yo también tenía algo que decirle y que debería volver a casa. Preguntó cuándo. Le dije que cuando estuviera lista. Dijo que mañana por la mañana. Dije de acuerdo. Colgamos. Me quedé fuera del remolque por un minuto mirando a la nada en particular, luego volví al trabajo. Esa noche, moví la silla del comedor a donde pertenecía, me senté en la mesa con un bolígrafo y un trozo de papel, y escribí las cosas que quería decir. No para ensayarlas, sino para asegurarme de que estaba diciendo lo que realmente quería decir, y no solo reaccionando a cómo ella me había hecho sentir. Para cuando me fui a la cama esa noche, el trozo de papel tenía una sola línea. Decía, dile la verdad. Deja que ella haga lo mismo, luego decidan. El jueves por la mañana, tenía una cita con Norman Ellison a las 9. Hannah iba a llegar a casa en algún momento después de eso. Mantuve ambas. La oficina de Norman Ellison estaba en el cuarto piso de un edificio cerca del Boulevard Kennedy, el tipo de lugar con alfombras neutrales y certificados enmarcados y una recepcionista que te ofrecía agua antes de que siquiera te sentaras. Rechacé el agua y me senté frente a él en un escritorio que no tenía nada innecesario. Fue directo, lo cual aprecié. Me explicó los conceptos básicos de cómo sería un divorcio dada nuestra situación. 2 años sin que ella trabajara, sin hijos, la casa siendo un alquiler a nombre de ambos. Dijo que nada era irreversible en esta etapa, que todavía estaba en una posición en la que las opciones estaban abiertas. También dijo que si yo estaba allí solo para entender mis opciones y no había tomado una decisión, eso era completamente normal y que debería tomarme mi tiempo. Le dije que no había tomado una decisión. Asintió y me dijo que llamara cuando lo hubiera hecho. Conduje a casa, me quité la ropa de trabajo y preparé café. Ella había dicho que en algún momento de la mañana. Para las 11, su automóvil giró hacia la entrada. Observé desde la ventana de la cocina sin querer hacerlo. Entró por la puerta con su bolso y lo dejó cerca de la entrada. Se veía cansada de una manera específica, no como si no hubiera dormido, sino como si hubiera estado pensando demasiado durante mucho tiempo. Me miró y me di cuenta de que estaba intentando analizar el ambiente antes de decir algo. Le dije que se sentara. Terminamos en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que había comido solo durante 3 noches. Cruzó las manos frente a ella y yo me senté frente a ella con mi café. No me anduve con rodeos. Le dije que me había reunido con un abogado de derecho de familia esa mañana. Se quedó inmóvil. Le dije que no iba a presentar nada, que no había decidido nada, pero que después de lo que pasó el domingo por la noche y de la conversación que habíamos tenido antes de que se fuera, necesitaba entender cómo estaban las cosas legalmente si iban en esa dirección. Le dije que esa era la pura verdad de donde estaba mi cabeza. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, dijo, no quiero un divorcio. Dije, dime qué es lo que sí quieres. Y luego algo cambió en la forma en que estaba sentada. Sus hombros bajaron ligeramente. La postura defensiva con la que había entrado se relajó y empezó a hablar. No de la forma en que había hablado el domingo, que tenía la forma de una queja que había preparado. Esto era diferente. Era alguien diciendo lo que realmente pensaba. Dijo que se había equivocado con Megan, no como persona, sino como fuente de consejos sobre algo tan específico como un matrimonio.
Dijo que ahora entendía que Megan había estado filtrando todo lo que Hannah le decía a través de sus propias experiencias con los hombres, sus propias conclusiones sobre las relaciones, y que esas conclusiones no tenían nada que ver conmigo ni con nosotros. Dijo que estar en ese apartamento durante 3 días había sido esclarecedor de una manera que no esperaba. Luego dijo algo que yo no había anticipado. Dijo que el problema nunca fueron realmente los platos o la lavandería o quién estaba haciendo más. Dijo que el problema era que había dejado de sentirse como una persona con un propósito. Y en lugar de lidiar con eso directamente, había buscado algo externo para explicar el vacío, y Megan le había dado una explicación que era fácil de aceptar porque ponía la causa fuera de sí misma. Dejé que terminara. Luego dije, debería haberme dado cuenta. Sabía que estabas descontenta por algo. Me dije a mí mismo que lo mencionarías cuando estuvieras lista. Y eso fue más fácil para mí que preguntar. La miré fijamente. Esa es mi culpa. Ella sacudió la cabeza levemente. Estabas cargando con mucho. Ambos lo estábamos, dije, de diferentes maneras. El error fue cargarlo por separado. Nos quedamos en silencio con ese pensamiento por un momento. Luego me preguntó sobre Norman Ellison, si todavía estaba pensando en eso. Fui directo con ella. Le dije que aún no lo sabía. Que había ido a verlo porque después del domingo, necesitaba saber que tenía opciones, no porque estuviera seguro de qué opción quería. Le dije que el matrimonio no estaba roto, pero que la forma en que habíamos estado operando dentro de él tenía problemas que iban a resurgir si no los abordábamos directamente. Dijo que lo sabía. Dije, no más intermediarios. Si algo anda mal, me lo dices. No quiero enterarme a través de una trampa en mi sala de estar. Ella asintió. Y yo haré lo mismo. Dejaré de tratar el silencio como un servicio. Ella casi sonrió ante eso. Casi. Volví a llenar mi taza de café y empujé la de ella hacia ella, aunque se había enfriado, y ella envolvió sus manos alrededor de ella. De todos modos, hablamos durante otra hora, no sobre el drama de los últimos 4 días, sino sobre las cosas reales que se habían distanciado. Su sentido de propósito, mi hábito de compartimentar, el jardín que había mencionado y que yo nunca había llevado a cabo, las conversaciones que solíamos tener que habían sido reemplazadas por tardes de silencio paralelo. Nada de eso fue cómodo. Todo fue necesario. Para cuando dejamos de hablar, el café se había acabado hacía mucho tiempo, y la luz en la cocina había cambiado a ese tipo de luz plana de tarde que entra baja por la ventana lateral. Se levantó y lavó ambas tazas sin decir nada. La observé hacerlo y noté que se veía completamente normal, solo una persona lavando tazas en una cocina. Llamé a la oficina de Norman Ellison antes de la cena y le dejé un mensaje a la recepcionista. Le dije que le informara que no seguiría adelante en este momento. Esa noche, pedimos comida a un restaurante tailandés en Dalle Mabry al que no habíamos ido en casi un año. Comimos en la mesa en lugar de en el sofá. Hablamos más de lo que lo habíamos hecho en meses. No estaba arreglado, pero era un comienzo que tenía algo de terreno firme debajo, lo cual es más de lo que tenía hacía 4 días. Las semanas posteriores a esa conversación no fueron un montaje de película. No hubo un solo momento en el que todo volviera a encajar en su lugar. Fue más bien como un trabajo de mantenimiento, del tipo que no parece dramático desde fuera, pero que evita que la estructura se deteriore. Empezamos a hablar de manera más deliberada, no conversaciones programadas con agendas, sino el hábito de comunicarnos antes de que uno de nosotros se retirara a su propia cabeza. Hannah empezó a ser directa cuando algo le molestaba. Sin construir un caso en torno a ello, simplemente diciéndolo. Yo empecé a preguntar en lugar de asumir que el silencio significaba que todo estaba bien. Pequeños ajustes que resultaron importar más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Aproximadamente a las 3 semanas, ella misma sacó el tema del trabajo. No porque yo la empujara a hacerlo. Me había propuesto no hacer eso, sino porque dijo que extrañaba tener algo que fuera suyo, una estructura para su día que no dependiera de lo que la casa necesitaba. Me preguntó si yo pensaba que era una buena idea. Le dije que había pensado que era una buena idea desde hacía tiempo, pero que tenía que venir de ella. Empezó a enviar solicitudes la semana siguiente.
Tenía experiencia en la coordinación de eventos de antes de que nos casáramos, y una empresa en la ciudad de Ybor que manejaba eventos corporativos y gestión de recintos tenía un puesto abierto de coordinadora. Se postuló un miércoles. La llamaron el jueves. Tuvo la entrevista el lunes siguiente y volvió a casa después, se sentó en la mesa de la cocina y dijo que creía que había ido bien, de una manera que significaba que sabía que había ido bien. Le ofrecieron el puesto 4 días después. Lo aceptó. El cambio en ella fue inmediato y genuino. No porque el trabajo fuera extraordinario en sí mismo, sino porque tenía una razón para levantarse con intención nuevamente. Llegó a casa de su primera semana con el tipo específico de cansancio que proviene de hacer algo, en oposición al otro tipo. Reconocí la diferencia. Ella también. Pusimos ese jardín en el patio trasero un sábado a finales de octubre. Nada elaborado. Unos pocos lechos elevados a lo largo de la cerca, hierbas, algunos tomates sobre los que había estado leyendo. Construí los marcos con tablas de cedro que compré en Home Depot, y ella los rellenó. Trabajamos allí la mayor parte de la tarde sin hablar mucho, y fue el tipo de silencio cómodo, no el tipo vacío en el que habíamos estado viviendo antes. Esa fue una distinción que valía la pena mantener. En cuanto a Megan, no le pregunté a Hannah sobre ella directamente, y Hannah no ofreció mucha información al principio. Lo que salió a la luz con el tiempo en pedazos fue esto. El propietario de Megan siguió adelante con el aviso de desalojo. Ya estaba fuera del apartamento para noviembre, quedándose en una rotación de sofás mientras resolvía el problema de sus pesos. Lexi había cortado el contacto con ella después de una pelea por pesos. Aparentemente, Megan había pedido prestados algunos pesos y se había quedado callada sobre cómo devolverlos. Piper se había alejado más silenciosamente, de la manera en que lo hace la gente cuando deja de encontrar entretenido el caos. Luego, en algún momento a principios de diciembre, Hannah mencionó casi de pasada que Megan había dado positivo por una infección de transmisión sexual, algo que aparentemente había contraído de uno de los hombres con los que había estado saliendo. Estaba lidiando con eso, pero la había perturbado de una manera que las otras cosas no lo habían hecho. Hannah dijo que se había comunicado con ella para ver cómo estaba. No le dije que no lo hiciera. Esa era su decisión. Pero la versión de Megan que se había sentado en nuestro sillón 8 semanas antes y le había dicho a mi esposa que merecía algo mejor que su matrimonio, esa versión no se había sostenido exactamente bajo escrutinio. Hannah no lo dijo de esa manera. No fue necesario. Lo que noté más que nada de eso fue lo que había cambiado en casa. Hannah y yo tuvimos un desacuerdo en noviembre. Uno real sobre pesos y prioridades, del tipo que solía ocultarse y empeorar. Esta vez ella dijo lo que pensaba. Yo dije lo que pensaba. Discutimos de un lado a otro sin que se convirtiera en un referéndum sobre toda la relación. Y para cuando nos fuimos a la cama, teníamos una resolución real. Nada dramático, solo dos personas que habían dejado de tener cuidado el uno con el otro de la manera equivocada y en su lugar habían empezado a ser honestos. La caña de pescar que guardaba en el garaje volvió a salir a principios de noviembre. Conduje hasta el muelle de Fort de Soto un sábado por la mañana mientras Hannah estaba en un desayuno tardío con sus compañeros de trabajo. Verdaderos compañeros de trabajo, personas que había conocido a través del trabajo, no a través de una ideología compartida sobre el matrimonio. Atrapé 2 buenos róbalos y los liberé a ambos, y me quedé allí sentado un rato solo mirando el agua. Pensé en la noche en que llegué a casa y encontré esa silla en el medio de la habitación. El agotamiento, la trampa, la absoluta certeza que había sentido en ese momento de que no me iba a sentar en ella. Y luego pensé en todo lo que había venido después de la discusión, los 3 días, la oficina del abogado, la conversación en la mesa de la cocina que realmente había significado algo. Hubiera sido más fácil si nada de eso hubiera pasado. Pero más fácil y mejor no son lo mismo, y yo había pasado suficiente tiempo confundiéndolos. Conduje a casa, me detuve en una cafetería en el camino y le traje un café que no había pedido. Ella estaba en el patio trasero cuando llegué, agachada junto a los lechos del jardín, revisando algo. Levantó la vista cuando escuchó la puerta. Le entregué el café. Lo tomó, lo miró, me miró. No tenías que hacer eso. Lo sé, dije. Nos quedamos allí un rato. Los tomates estaban creciendo.
El patio se veía como algo que habíamos construido juntos, lo cual era cierto. Eso era suficiente. Así que, una silla en el medio de la sala de estar. Eso fue lo que hizo falta para que todo esto explotara. No una conversación, una silla. Y 3 amigas con opiniones sobre un matrimonio en el que no estaban. La cuestión es esta. El verdadero problema nunca fueron los platos. Fueron 2 personas cargando sus cosas por separado durante tanto tiempo que una de ellas empezó a buscar respuestas en el lugar equivocado. En el momento en que realmente hablaron, solo ellos 2, sin audiencia, sin agenda, las cosas empezaron a moverse. Comunicación. Eso es todo. No es innovador, lo sé. Pero aparentemente sigue siendo más fácil llamar a tus amigas que decir, oye, tenemos que hablar. Bueno, ahí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí.